Bueno, muy bien. Estoy acá con Carlos Pirovano, que es el titular, el presidente del Inca. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto muy grande. ¿Cómo va? Igualmente. ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿Cómo por está favor. viviendo esta polémica que se ha armado con la película de Francella? Lo estoy viviendo como lo que me parece que son estas cosas, es decir, un grupo de gente que trata de usar el éxito de otro para tirar agua para su propio molino. ¿Envidia pura? Resentimiento. Resentimiento, es peor todavía. El socialismo es resentimiento. O sea, quiere lo que tiene Francella, pero no Eh, puede, eh, no le da el eh, piné. es el zorro y las uvas, es, ¿viste? Querer pensar que estás en la cima, en el Parnaso, y cuando ves a alguien arriba decís, no, pero si ese es mi lugar. ¿Le puede explicar a los argentinos cómo funcionaba el Inca antes de llegar a este gobierno? ¿Cómo hacían con las películas? ¿Qué? Bueno, primero, yo siempre hago esta historia. Había dos depredadores en el Inca. Por un lado, lo que es los sindicatos gubernamentales. Había 800 empleados y se gastaba en 8 edificios. Esto significaba aproximadamente el 65% de los ingresos del Inca. Es decir, cuando empezaron a acusarnos de que queríamos desfinanciar el Inca estaba desfinanciado. El Inca hacía décadas que recibía aportes del Tesoro Nacional para poder seguir funcionando. Y el otro depredador era lo que yo llamo la rosca del cine. Es decir, ¿Qué es eso, la rosca del cine? Un grupo de... no tenés gran cantidad de productores, es decir, la actividad Y cinematográfica... tampoco gran cantidad de directores, me imagino. No, ni tampoco gran cantidad de directores, Okay. es decir, es un número bastante chico. De esos hay un grupo que son competitivos y un grupo que no puede sobrevivir si el Inca no les da la plata. Es decir, no es que les da un poco de la plata, tiene que darle toda la plata. Porque sus películas no tienen ninguna posibilidad de de estar en el mercado. Y ellos de su bolsillo no van a poner un peso partido por la No, mitad. ellos te ponían, de lo que ponía el Inca, ponían un ítem que era sus honorarios y se llevaban esa plata. Eran empleados públicos encubiertos. Así que... ¿Y quiénes son los integrantes de la rosca del cine? a ver, los podés ver, es fácil verlos. Buscá los productores de películas de menos de 500 espectadores y ahí los vas a tener. ¿Cuántos son? El número exacto no te lo puedo decir, pero poné que fueran 100, 150. 100. Sí. Y esos 100 vivían exclusivamente de la teta del Inca, básicamente. Sí, no tenían otro, de los impuestos de todos los argentinos. no tenían otra forma. Vos imaginate esto, una película de 1000 espectadores recibía más o menos $100.000 de subsidio. Eso quiere decir que si vos recibís $100.000 de subsidio y lo dividís por 1000, cada entrada que el Estado pagaba, la pagaba $100. Es una cuenta sencilla. Pero usted dice una película de 1000 espectadores. El Inca le daba la plata antes de filmar. El Inca, para filmarla. sí, No sabía que si iba a tener 1000 espectadores o 4. A ver. ¿No? La ley establece el subsidio. El subsidio, como lo establece la ley, se produce con la película hecha. Es decir, los subsidios, el concepto de subsidio es un concepto de apoyo a algo que hiciste. Es decir, por ejemplo, si vos tenés un subsidio por perder una pierna, tenés que primero perder la pierna y después te doy el subsidio. Lo mismo pasa con la película. El Inca originalmente daba créditos. Estos créditos, la persona los tomaba, hacía la película con ese financiamiento, entregaba la película y después tenía el subsidio sobre la película hecha. Y entonces con el subsidio pagaba Exacto. el crédito Pero ese. ese subsidio además estaba atado al resultado de la película. Okay. Como se gastaban toda la plata entre nómina, edificios, y no quedaba para dar créditos, no quedaba para hacer concursos, no quedaba para un montón de herramientas que la ley contemplaba, todo el resto iba a subsidios. Entonces inventaron un concepto ilegal
que se llamó anticipo de subsidios. Este concepto decía, bueno, yo como te voy a dar el subsidio seguro, yo te lo doy antes. Vos después haces la película, no necesitas darme los espectadores y yo te pago de todas maneras. Al no haber ningún incentivo entre la relación con el espectador y el subsidio, vos podías hacer una película con 0 espectadores y llevarte el subsidio de todas maneras. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer estas películas de 4 espectadores, 50 espectadores. Vos pensás que de 256 películas estrenadas en el 2023, 150 tenían menos de 1000 espectadores. A ver, yo te puedo aceptar que una película es una película difícil, es una película compleja desde lo narrativo, y vos tenés un universo que te comprende de 5000 espectadores. Pero le llaman obra de arte. Está bien, ponele. Llaman... Pero, a ver, pero si vos haces una película y la van a ver solamente 100 personas, no resiste el análisis. No resiste. Desde la lógica no, obviamente. Pero desde la cabeza de ellos sí. No, desde la porque cabeza, es una obra de arte. Desde la cabeza de ellos tienen derecho a, porque como viven en el Parnaso desde ese resentimiento, necesitan ese reconocimiento, y el Estado presente les tiene que pagar por ser la cultura, por ser el epítome de la cultura. El kiosco, la película de Charry. Sí. ¿Cuál es la historia de esa No tengo, a ver, de esa se película? estrenó en el 19, yo no conozco esa historia. Pero no sabe cuánta plata se le Sí, dio. lo que dicen los medios son cientos, que era lo que se daba, es decir, en aquel momento lo que se llamaba el subsidio de medios electrónicos, hoy se llama subsidio de otros medios de exhibición, que en ese momento no tenía contrapartida de audiencia, eran más o menos $120.000. Después fue bajando, porque obviamente la plata se fue acabando. De vuelta, el populismo es popular cuando hay plata. Cuando deja de haber plata, empiezan todos a tratar de comerse la empanada. ¿Cómo entra, de dónde viene el dinero del Inca? El Inca tiene 2 principales fuentes de ingreso. El 10% de las entradas de cine y el 25% de lo que recauda el ENACOM de impuesto a la publicidad en radio y televisión. Es decir, para que vos te des una idea, cuando vos vas al cine, estás financiando al Inca, y vos como periodista, cuando conseguís una publicidad, estás financiando al Inca. En un momento se comentó que, por ejemplo, ellos también recaudan por los televisores que estaban en los hoteles, algo así, ¿o no? Eso no ocurrió nunca. No. No ocurrió nunca. O sea, del Tesoro Nacional y de las entradas. De las publicidades. Y de las publicidades. De la publicidad. Del Tesoro Nacional no está en ningún lado. Es decir, lo que pasa es que si no te alcanza la plata, claro, el Tesoro Nacional viene siempre en auxilio, ¿no? Claro. ¿Le puedo hacer escuchar a Nancy Pasos lo que dijo? Dale. Quiero saber si es cierto o no lo que esta periodista dice. Dale. Pone. Toda la plata que se reparte a partir del Inca, de la institución del Inca, viene de la entrada de cine. Vos en la entrada de cine pagás, hasta que se fueron los peronistas, pagabas una entrada y esa entrada tenía un impuesto que iba directamente al Inca. ¿Dónde va ahora esa plata que seguimos pagando? No es que te la descontaron, ¿eh? No es que te sacaron el impuesto, Marianita, no te sacaron el impuesto. ¿Sabés a quién va? A los bolsillos de Caputo. ¿Para qué? Para pagar intereses a sus amigos de los bancos. Entonces, acá lo que tiene que ver es lo siguiente. Primero y principal, se está incumpliendo con leyes de la nación, se está incumpliendo con el presupuesto de la nación, que además no lo mandan porque no quieren que lo discutan. Acto seguido, insisto en esto, es una contratación de ida y vuelta. Es decir, la gente que va al cine sabe que tiene un impuesto que paga para justamente subvencionar y que salgan un montón de más artistas que no tienen la suerte de ser Francella, que obviamente hace cosas populares y tiene un nombre hace 80.000 años. Si no hubiera sido el estreno de la película, hoy seguramente hubiéramos abierto el programa hablando de lo más letal que está pasando en este momento, y que es que el gobierno, porque existe... Vení, porque acá ahí se deriva aquello. ¿Es así? ¿Es así? No, a ver. La plata que se recauda van a Caputo y él se la entrega a sus amigos. El impuesto al cine es aproximadamente el 30% de los recursos del Inca.
el 70% restante es el fondo del ENACOM, en primer lugar, para poder entender y dimensionar esto. En segundo lugar, por supuesto, el Inca maneja un fondo que se llama Fondo de Fomento. Por primera vez en la historia del Inca, ese fondo es superavitario, por lo tanto hay plata en la cuenta. Sería poco prudente esa plata dejarla en el banco. En la ley le permite al Inca invertir en títulos públicos y ganar intereses con esa plata que tiene en el banco. ¿Qué pasa? Es como el FGS del ANSES. Es un fondo, sí, es un fondo que se usa para el fomento del Para cine. no perder, Exactamente. para no perder plata. Exactamente. Ahora, el tema es este. El Inca no tenía plata. ¿Por qué? Porque se lo gastaba en sueldos y estructura y porque se lo tiraba en cuotas a estos subsidios que daba a las películas que no tenían audiencia. Hicimos un ajuste muy importante. De esos 8 edificios quedaron 4. De esos 4 son el Gaumont, la ENERC, que es la escuela del Inca, la Cinemateca, que es donde guardamos todo el acervo cultural, y el edificio de Lima 319, que es el edificio original del Inca. O sea, lo más importante quedó. Quedó. El núcleo de lo El que núcleo es el Inca. De 800 empleados pasamos a tener hoy 258 empleados. Es decir, hicimos un ajuste de empleados de aproximadamente un 65%. Esto, obviamente, liberó un montón de recursos. Esos recursos van al fondo. Lo que hicimos fue acotar por decreto, el presidente Milei acotó por decreto la cantidad de gasto de estructura que podía tener el Inca. El Inca tenía un gasto de estructura del 65% de sus recursos. Ese decreto de Milei no permite que sea más que el 20%. Y además, los subsidios, que son la vía industrial, que son para las películas como la de Francella, la de Suar, las que tienen relación con la audiencia, ese subsidio no puede ser más del 20%. O sea, la película de Francella está subsidiada por No el Inca. está subsidiada porque no aplicó. Cada productor tiene el derecho de aplicar al subsidio. Okay. Con IDUPRA hubieran podido aplicar con IDUPRA o Pampa Film, hubieran podido aplicar al subsidio, no lo hicieron. Sí lo hizo Suar, sí lo hizo... ¿Suar con qué película? Con Mazeltov. Mazeltov. Y muchas películas aplican y es perfectamente legal. ¿Cuántas películas hoy están siendo financiadas o subsidiadas por el Inca? De los estrenos del 2025 hay 5 más 24, 29 películas que están dentro del paraguas del subsidio del Inca y hay 14 que eligieron no aplicar. No aplicar. O sea, es falso que el Inca hoy por hoy no está financiando, subsidiando películas. No está. Eso es falso. No, por supuesto que es falso. Nosotros estamos cumpliendo con la ley. Película que aplica para el subsidio cumple el requisito de pasar al comité. El comité establece... ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Yo, o guionista, o productor... No, o... vos productor. Productor. Vos productor. Okay. ¿Qué tengo que hacer? Haces una película. Cuando tenés lo que se llama la copia A, que es la copia masterizada, que es el final, que es lo que va a ir al cine, la presentás al Inca. La tenés que presentar por obligación, siempre, porque el Inca te la tiene que calificar. Es decir, el Inca tiene que decir si sos apta para todo público. Eso lo tiene que hacer sí o sí. Ahora, si querés además aplicar para el subsidio, lo que haces es, la aplicás para clasificar. Esto significa que se recibe, hay una instancia de control técnico que se llama control de calidad y pasa a un comité de clasificación o comité de película terminada formado por pares, es decir, formado por la propia industria. Yo no tengo nada que ver. Ni voz ni voto ahí. Ni voz ni voto ahí. Okay. O sea, los pares son otros productores. Otros productores, directores, actores, miembros de la industria en general, guionistas que tienen que cumplen ciertos requisitos y que pueden aplicar como miembros del comité de clasificación. Ellos deciden si tiene interés o no. El interés puede ser simple o especial. Si tiene interés simple,
tiene el 70% de la taquilla como subsidio. Es decir, vos facturaste 100 pesos, el Inca te da 70 más. Okay. Si vos tenés interés especial, vos facturaste 100 pesos, el Inca te da 100 más. ¿Correcto? Hasta un tope. No te puede dar, si vos facturás 2 millones de dólares, no te va a dar 2 millones de dólares. ¿Cuáles son esos 3 topes? El 50% de tu costo de producción. Antes era el 100%, Milei lo bajó al 50%. El 5% de lo presupuestado para subsidios, de manera de que no se lo lleves toda una película, es decir, que haya una diversificación en películas que se lleven este monto de subsidios. Y en tercer lugar, el costo de una película de presupuesto medio, que es un número que el Inca establece como referencia. Esto quiere decir más o menos que ninguna película se va a estar llevando más o menos, depende el costo medio y estas cosas, 400, 300 millones de pesos. No más que eso. No más que eso. No más que eso. Le agradezco mucho, Carlos. No, por favor. Le agradezco